Buenos días, Rocío. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, am, Antes que nada, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Mi nombre es Rocío Hernández y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de Power Automate. Y para esto voy a iniciar con un mensaje en donde que me gusta mucho porque es cierto que nuestro potencial es ilimitado. Nosotros podemos crear lo que nosotros queramos, pero hay un recurso que no es ilimitado y ese recurso es el tiempo. El tiempo es algo muy importante y que desafortunadamente no podemos comprar ni tampoco podemos regresar. Entonces, justamente por eso se vuelve muy importante invertir nuestro tiempo en aquellas cosas que son de mayor importancia y que nos van a traer mejores resultados y nos van a permitir optimizar justamente el tiempo. Em, ¿Y por qué automatizar procesos? ¿O por qué hablamos de este tema de automatizar procesos? Primero que nada, porque incrementar la productividad se vuelve cada día más importante en en un momento como el que estamos viviendo hoy en día. Los procesos automatizados nos permiten realizar estas tareas repetitivas con una mayor productividad y eliminando costos, ¿no? Entonces, el tema de costos es muy importante cuando hablamos de incrementar productividad. Otro punto importante es que los procesos automatizados nos van a permitir reducir defectos. ¿Qué significa esto? Cuando generalmente una persona está realizando procesos que son repetitivos, llega un momento en el que estos procesos repetitivos pueden causar un error. Y estos errores, al producir algún defecto en nuestro producto o nuestro servicio, hacen que la satisfacción de nuestros clientes no sea la mejor. Entonces, automatizar un proceso nos va a permitir reducir defectos y por ende incrementar la satisfacción de nuestros clientes. Y otra cosa súper importante también es que nos van a permitir garantizar que cada proceso que se ejecute sin esfuerzo se ejecute de la misma manera cada vez. Es decir, si yo tengo a una persona ejecutando un proceso repetitivo, seguramente una persona lo va a hacer de una forma, otra persona lo va a hacer de otra, y así nos vamos a encontrar con diferentes maneras de realizar un trabajo, lo cual hace que las personas no estén contentas. Cuando nosotros automatizamos un proceso y generamos y hacemos que este performance sea mucho mejor, en tanto en nuestro proceso, vamos a hacer también o vamos a lograr que nuestra fuerza laboral esté más contenta y pueda enfocarse en aquellas cosas que van a permitir que la compañía tenga mejores resultados. Y finalmente, también el automatizar un proceso nos va a permitir mejorar o estar seguros que estamos cumpliendo cualquiera de de, eh, vamos a cumplir todos los requisitos internos o externos que pudiera tener nuestra compañía. Sabemos que muchas compañías, por ejemplo, hablando de compañías financieras o compañías de servicios, de algunos servicios, pues requieren que se cumplan ciertos requisitos. Y estos requisitos, que muchas veces son legales y tienen muchas implicaciones, si no se cumplen porque el proceso no se realizó de forma correcta, pues van a hacer que tengamos algún problema dentro de nuestros procesos. Entonces, tener el proceso automatizado nos va a permitir que cumplamos con esos requisitos y, por supuesto, hacer esto con una herramienta que nos permita hacer cambios de una forma sencilla,
pues nos va a permitir realizar cualquier modificación que se tenga que hacer en algún proceso de cumplimiento de una forma más rápida y fácil. ¿Qué es Power Automate? Bueno, primero que nada voy a hablarles de qué es Power Platform. Power Platform es una plataforma de Microsoft que se compone de 4 poderosas herramientas. Estas 4 poderosas herramientas ayudan a las empresas a innovar de una forma muy rápida. La primera herramienta es Power BI, la cual nos permite crear insights con reportes y dashboards utilizando una experiencia de usuario muy flexible. Después tenemos Power Apps, que nos va a permitir crear aplicaciones de forma muy rápida. En el tercer producto es justamente el que vamos a enfocarnos el día de hoy, que es Power Automate. Power Automate nos va a permitir automatizar aplicaciones o automatizar procesos organizacionales también de una forma muy sencilla. Y finalmente también quiero mencionar al producto que se ha unido en estos últimos meses a esta plataforma que se llama Power Virtual Agents. Los Power Virtual Agents es una plataforma que nos permite crear chatbots que van también a realizar ciertas tareas de una forma muy sencilla y se van a integrar fácilmente, no solamente a herramientas de Microsoft, sino también a herramientas de algún otro proveedor. Toda esta plataforma trabaja sobre Azure, la plataforma de Azure que seguramente muchos de ustedes conocen. Es una plataforma que nos permite extender cualquier funcionalidad que nosotros podamos crear en cualquiera de estas aplicaciones que acabo de mencionar de una forma muy rápida. ¿Cómo de una forma muy rápida? A través de diferentes conectores vamos a lograr conectarnos a muchas plataformas. La plataforma es agnóstica, no necesariamente necesitamos conectarnos a herramientas de Microsoft. Si yo requiero hacer una conexión a un software de Oracle, de SAP o de Salesforce, voy a poder hacerlo sin ningún problema. Y adicional, voy a poder utilizar algunas otras herramientas como lo que vemos aquí, que es el AI Builder. El AI Builder nos va a permitir utilizar ciertos modelos de inteligencia artificial que pueden ayudarnos a extender las funcionalidades de estas herramientas, específicamente de Power Apps y de Power Automate. Y finalmente quiero hablar del Common Data Service. ¿Qué es el Common Data Service? El Common Data Service es un servicio que Microsoft ha, eh, ha integrado a sus plataformas y este servicio nos va a permitir almacenar datos. Imaginemos este servicio como una gran base de datos que contiene ya ciertas entidades predefinidas que Microsoft en una investigación que realizó con algunas otras empresas se dio cuenta de que muchas de las entidades que utilizamos en el día a día son comunes en muchas herramientas y en muchas industrias. Entonces, se crea este Common Data Service y este Common Data Service nos va a permitir almacenar datos. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente voy a necesitar tener una base de datos en SQL o en Oracle o en alguna otra plataforma, sino que voy a poder aprovechar este Common Data Service para hacer uso de las plataformas, de las herramientas de Power Apps, Power Automate, Virtual Agents o Power BI. La plataforma nos va a permitir automatizar cualquier proceso de una forma muy sencilla. ¿Cómo? Utilizando cientos de triggers que ya vienen integrados dentro de la misma plataforma. ¿Qué nos va a permitir realizar? Bueno, pues nos va a permitir, por ejemplo, compartir estos flujos como si fueran documentos y también como si fueran plantillas de una forma muy sencilla. La plataforma está realizada o está creada
bajo esta filosofía de low code, no code. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona, no necesariamente una persona técnica, va a poder hacer uso de la plataforma y automatizar sus procesos de una forma muy fácil. Como si estuvieran, imagínense como si estuvieran haciendo una presentación en PowerPoint que nos va a permitir realizar algo de una forma muy fácil. También voy a poder hacer uso de estas plantillas que mencioné hace un momento, plantillas que ya vienen creadas dentro de la herramienta. En un momento vamos a ver cómo hago uso de estas plantillas. Y bueno, pues voy a poder integrarlas a cualquier otra herramienta, por ejemplo, del mismo Microsoft, como pudiera ser Office, Dynamics o Azure. Pero también, como mencioné, pues es una plataforma agnóstica y por lo tanto voy a poder utilizar cualquier otra herramienta, no necesariamente de Microsoft. Hoy en día la plataforma cuenta con más de 300 conectores ya integrados. Entonces, yo puedo hacer uso de cualquiera de estos conectores y utilizar alguno de ellos para automatizar mis procesos. Y si no existe ese conector, bueno, pues voy a poder también crear conectores y hacer que mi flujo o mi aplicación se ejecute de una forma sencilla. Entonces, hablaba hace un momento de que la plataforma es una plataforma que permite a personas que no necesariamente son técnicas desarrollar alguna aplicación o automatizar algún proceso. Sin embargo, también si soy una persona que tengo experiencia en el área técnica, ya sea desarrollando o haciendo alguna análisis de procesos, voy a poder también utilizar la herramienta y hacer uso de funcionalidades mucho más robustas para lograr que la aplicación funcione de forma mucho más, con una arquitectura mucho más robusta. ¿Qué tipo de cosas puedo automatizar o qué es lo que puedo automatizar dentro de Power Platform? Puedo automatizar algún proceso para obtener notificaciones, para copiar o mover archivos, para obtener datos o también puedo automatizar aprobaciones. Todos estos procesos y más, todos los que ustedes puedan imaginarse, puedo yo automatizar dentro de la herramienta. Hablando de los tipos de flujos que podemos crear o que podemos utilizar dentro de Power Automate, básicamente existen 5 tipos de flujos que podemos utilizar. El primero de ellos son los flujos automatizados. ¿Y qué nos van a permitir hacer este tipo de flujos? Bueno, realizar tareas de forma automática una vez que un trigger se haya desatado, ¿no? Yo por ejemplo, indico que una vez que me llega un correo electrónico, quiero que se ejecute cierta tarea o ciertas tareas, ¿ok? Entonces, este serían el tipo de flujo automatizado. Otro tipo de flujo que existe dentro de la plataforma son los flujos de botón. Los flujos de botón nos van a permitir ejecutar tareas repetitivas desde cualquier lugar utilizando mi dispositivo móvil. Una de las características importantes de esta plataforma es que además de que me va a permitir ejecutar estos flujos de tipo botón desde mi dispositivo móvil, también yo como usuario de la plataforma voy a poder ingresar a mi aplicación de Power Automate y hacer modificaciones desde mi teléfono móvil. Entonces, yo puedo estar no necesariamente en la oficina o en mi lugar de trabajo, puedo estar en la calle visitando un cliente y si necesito realizar alguna modificación a un flujo, puedo hacerlo sin ningún problema desde mi teléfono móvil. Pero también puedo ejecutar estas tareas repetitivas desde el mismo teléfono. El otro tipo de flujos que existen son los flujos
calendarizados que me van a permitir ejecutar estas tareas de una forma, cuando yo calendarizo en algún momento del día, una hora específica, voy a ejecutar estas tareas utilizando este tipo de flujos. Después tenemos algo que se conoce como los Business Process Flows. Los Business Process Flows nos van a permitir definir ciertas tareas que las personas al final van a ejecutar, pero nos van a ayudar a definir un paso a paso para que las personas las sigan estos pasos y por lo tanto obtengamos una salida de esos pasos como la necesitamos. Es decir, imagínense un proceso, por ejemplo, en el que yo tengo que agregar cierta documentación para que me aprueben no sé, un gasto, ¿no? Entonces, necesito que primero agreguen un formato de ciertas características, que contenga ciertos campos, que contengan cierta información. Todo eso lo voy a agregar dentro de mi Business Process Flow y no voy a permitir al usuario que pase al siguiente paso, valga la redundancia, hasta que cumpla con los pasos anteriores. Por lo tanto, con este tipo de flujos, lo que voy a lograr es que tenga la salida que necesito sin que el usuario se salte alguno de los pasos que podría ser de mucha importancia para la organización. Y finalmente, tenemos los flujos de interfaz de usuario. Los flujos de interfaz de usuario también han sido integrados hace poco a la plataforma. Esto no significa que no sean una herramienta poderosa. Al contrario, también nos van a permitir grabar lo que yo puedo hacer, algún proceso que necesite realizar, ya sea en una aplicación legada o en una aplicación web, utilizando como una grabadora de pasos que puedo realizar en alguno de estos sistemas para lograr la automatización de la tarea. Cualquiera de estos flujos los vamos a poder ejecutar de una forma muy sencilla y bajo una filosofía drag and drop. Antes de iniciar con un demo que voy a mostrarles ahora, quiero hablar un poquito acerca de cuáles son los componentes de los flujos. Un flujo siempre va a iniciar con un evento o un trigger, ¿no? ¿Cuál va a ser el desencadenador que va a permitir que este flujo se ejecute? Ese siempre va a ser la parte que me va a permitir iniciar mi flujo. Una vez que tengo este desencadenador o este trigger, voy a comenzar a utilizar diferentes tipos de acciones para permitir que mi flujo se ejecute. Dentro de estas acciones puedo tener incluso condiciones lógicas, cualquier tipo de elemento adicional, no solamente tareas. Y finalmente, un flujo también puede desencadenar otros flujos, ¿ok? Entonces puedo tener muchos flujos y hacer que uno desencadene al otro. Y entonces tener flujos mucho más robustos que viéndolo desde la parte de la arquitectura de la herramienta, pues me van a permitir ejecutar ciertas tareas de una forma mucho más sencilla, optimizando mis recursos y enfocando mis recursos, como hablaba al principio, en las tareas que realmente hacen mucho más sentido y dan mucho más valor a mi negocio. Y bueno, vamos a pasar ahora sí a ver un demo. Antes de mostrarles la pantalla para hacer este demo, este es el escenario del demo que vamos a ver. Imagínense que a nosotros nos llegan archivos, estos archivos pueden ser imágenes, PDFs, etcétera, y una vez que nos llegan, estos archivos contienen mucha información. Puede ser, no sé, desde una factura hasta hablando, por ejemplo, de empresas aseguradoras, datos del asegurado,
recetas médicas o cualquier elemento que venga en estos archivos, lo que necesitamos es que se detecten estos datos, los datos que vienen en esos formularios o en esas imágenes. Una vez que se detectan esos datos, yo voy a enviar por correo electrónico a una persona a que haga una aprobación, pero ya no le voy a enviar todos los datos que vienen en el formulario, solo le voy a enviar los datos importantes y los que son necesarios que esa persona visualice para que dé una aprobación. Y una vez que haga esa aprobación, puedo salvar mis datos o realizar algún otro proceso. Para este ejemplo específico lo vamos a dejar hasta que salvo mis datos y de ahí, bueno, yo podría hacer cualquier otra cosa con esos datos. Voy a dejar de compartir esta pantalla para pasar a la parte del tema. Ok. Lo que estamos viendo ahora es eh, Power Automate. En esta pantalla, a ver, denme un segundo. Ok. Lo que estamos viendo ahora es Power. Entonces, como sabemos o como mencioné hace un momento, Power Platform y todas las cuatro herramientas de las que hablaba durante la presentación son cuatro herramientas que están o que viven en la nube. Y esta es una de ellas, Power Automate. Ahorita, en este ambiente en el que estoy o en este entorno, es un entorno que yo pudiera tener diferentes entornos para lograr manejar todo el gobierno de mis aplicaciones, en este caso el gobierno de mis flujos. ¿A qué me refiero? Seguramente cuando estoy construyendo mi flujo voy a tener un entorno de desarrollo, luego un entorno de pruebas y después un entorno ya productivo en donde van a estar los flujos que mi usuario va a utilizar. O podría tener diferentes entornos dependiendo de las áreas que van a estar utilizando los flujos. En este caso, por ejemplo, a lo mejor podría tener entornos para las áreas, para el área de operaciones, para el área, otro entorno para el área de finanzas y así para las diferentes áreas que tiene la compañía. Podría tener todos esos entornos y desde ahí administrar de forma sencilla mis flujos y con eso garantizar la seguridad. La seguridad, como hablaba hace un momento, al estar la herramienta sobre Azure, bueno, pues toma todas esas bondades de Azure y las características de la parte de la seguridad. Del lado izquierdo voy a visualizar todas las acciones que yo puedo realizar para crear un flujo. Puedo crear un flujo, visualizar los flujos que ya tengo creados, puedo ver plantillas, puedo ver conectores. Aquí voy a detenerme un momento para entrar a la parte de conectores y visualizar los conectores de los que hablaba hace un momento. Por aquí yo voy a poder ver a qué programa o a qué sistema puedo conectarme utilizando la plataforma. Tenemos más de 300 conectores, como les mencionaba hace un momento. De cualquier otro sistema yo puedo hacer uso de esos conectores y visualizar la información dentro de la plataforma. Aquí tengo una sección de datos. Esta sección de datos es lo que les hablaba hace un momento acerca del CDS. Esto es el CDS y aquí voy a poder ver este servicio en donde puedo almacenar mis datos. Aquí tengo el componente de AI Builder. Les mencionaba hace un momento que, que podemos hacer uso de modelos de inteligencia artificial para lograr
que nuestros flujos sean todavía más robustos y hagan uso de estos modelos. Y bueno, finalmente tenemos una sección de soluciones y demás información. Para este ejemplo, yo voy a utilizar un modelo de inteligencia artificial que, por temas de tiempo, yo ya creé con anterioridad y el modelo ya está listo y publicado para utilizarse. ¿Ok? Realmente crear los modelos es algo también sencillo, sin embargo, para lograr optimizar tiempo en esta demo, yo solamente ya creé el modelo y ya lo tengo aquí listo para poder utilizar. El modelo, ¿qué es lo que hace? Va a leer formularios, formularios en este caso PDFs, pero también podrían ser imágenes, y va a detectar los campos que a mí me interesa que detecte de ese formulario para que posteriormente los pase dentro de mi flujo para hacer algún proceso adicional. Además de utilizar este modelo de inteligencia artificial, también estoy haciendo uso de una lista de SharePoint que voy a abrir por acá. Esa lista de SharePoint, bueno, yo quise hacer uso de una lista de SharePoint para que veamos qué tan sencillo es utilizar la herramienta y de aquí yo puedo hacerla tan robusta como lo necesite, pero puedo empezar desde un simple Excel o una lista de SharePoint hasta irme allá a una base de datos mucho más compleja. Aquí tengo una lista, como les mencionaba, con ciertos campos. El ejemplo que vamos a ver ahora tiene datos de una factura. Entonces, aquí tengo los datos de la factura que quiero que obtenga de mediante ese modelo de inteligencia artificial. Va a obtener los datos de esa factura y los voy a almacenar en esta lista. Entonces, voy a comenzar con mi flujo. Voy a ir aquí a la sección de flujos y voy a seleccionar nuevo. Desde aquí voy a poder utilizar cualquiera de los flujos que mencionaba hace un momento en la presentación. Un flujo automatizado, instantáneo, programado, de interfaz de usuario o de proceso empresarial. Y también puedo utilizar plantillas. Para nuestro caso no voy a utilizar plantillas, sino voy a crear un flujo automatizado desde cero o instantáneo desde cero. Hablábamos hace un momento que si yo quiero, por ejemplo, un automatizado desde cero, podría hacer que una vez que se almacena una factura de estas que vamos a utilizar en en un OneDrive, en una carpeta, en un canal de Teams, etcétera, suceda las acciones a continuación. O una vez que yo ejecuto el flujo de forma instantánea, podría entonces utilizar estas tareas o realizar estas tareas. Para este ejemplo, voy a usar un flujo instantáneo y voy a usar un desencadenador manual o un trigger manual. Vamos a ponerle un nombre. Y voy a seleccionar mi desencadenador o trigger. En este caso lo voy a hacer para que veamos cómo se va ejecutando y veamos algunas de las características adicionales que tiene la plataforma. Este tipo de desencadenador manual me va a permitir agregar algunas entradas. En este caso, si yo le doy clic aquí, voy a poder seleccionar las entradas que quiero que tenga este desencadenador. Para nuestro ejemplo, voy a decirle que mi entrada va a ser un archivo. Y voy a agregar un mensaje. Aquí el usuario va a entrar y va a agregar su archivo. Mi siguiente paso va a ser utilizar mi modelo de inteligencia artificial y para eso voy a utilizar este control que es el control de AI Builder. Este control de AI Builder me va a permitir
utilizar algunas acciones y observamos por aquí, cada uno de los controles tiene diferentes acciones que voy a poder utilizar dependiendo de la tarea que quiero ejecutar. En este caso, lo que quiero es utilizar un modelo que yo creé. Por lo tanto, voy a utilizar esta acción que se llama predecir. Y aquí voy a buscar el modelo que yo ya había realizado con anterioridad y está aquí, se llama formularios RHH. Voy a dar clic. Una vez que toma el control el modelo, me va a abrir una ventana con más elementos que tengo que agregar. Lo que voy a hacer ahora es seleccionar el tipo de documento que quiero agregar en este modelo. Y aquí me da unos ejemplos de qué tipo de documento puedo agregar. Como les mencionaba, puedo agregar imágenes o puedo agregar formularios o PDFs. Para nuestro caso, voy a seleccionar la opción de aplicación y PDF. Entonces, lo único que voy a hacer es escribir aquí, application, diagonal, PDF. Y luego aquí voy a poder indicarle a este control cuál es el documento que quiero tomar para que analice. En este caso, el documento que quiero tomar es el que está en el objeto anterior que agregué aquí. Y si nos damos cuenta, me va a abrir una ventana que tiene los elementos de los objetos anteriores. Si recuerdan, yo le agregué un mensaje que decía please attach a file, así que este es el elemento que necesito para que lo revise el modelo. Y una vez que realizo esto, entonces voy a agregar un nuevo paso. Este nuevo paso va a ser un paso de aprobación. Este control de aprobaciones me va a permitir realizar diferentes tipos de aprobaciones. Puedo utilizar cualquiera de estas opciones dependiendo de cuál sea mi proceso que quiero seguir. Si quiero iniciar y esperar que se realice la aprobación, esto quiere decir que el flujo no va a continuar su ejecución hasta que alguien apruebe o realice la aprobación de este modelo. Y bueno, aquí tengo algunas opciones. Por default tenemos la opción de aprobar y rechazar, que aparece ahora que veamos que ejecute ya el ejemplo. Vamos a ver que me van a aparecer cuando me llega un correo electrónico dos botones, uno que dice aprobar o rechazar. Pero puedo agregar yo también respuestas personalizadas. A lo mejor no me sirven solamente tener aprobar y rechazar, necesito algunos otros textos o datos y puedo utilizar algunas otras respuestas personalizadas. En este caso voy a utilizar esta opción, la primera, aprobar o rechazar, primero en responder, y me va a abrir una ventana en la que voy a visualizar ciertos campos que voy a comenzar a llenar. El título es el título del correo electrónico que me va a llegar y en este caso voy a poner un título como este. Después me va a preguntar a quién se lo quiero asignar. Ya en un escenario real, seguramente voy a tener configurado mi Active Directory, voy a poder agregar aquí grupos o managers para que se vaya realizando una aprobación adecuada dependiendo de quién está enviando esta aprobación. Para este ejemplo, la aprobación la voy a hacer yo misma, así que voy a agregar mi correo electrónico o mi usuario. Y aquí voy a poder agregar detalles que quiero que se visualicen en ese correo electrónico. Entonces voy a agregar, por ejemplo, un mensaje. Y en este mensaje voy a agregar solamente algunos datos de los que contiene esa factura, que ahora en un momento voy a abrir un ejemplo de esa factura. ¿Qué datos necesito? Por ejemplo, el subtotal, los impuestos y el total.
Solamente esos son los datos que voy a agregar. Y en esta ventana del contenido dinámico, tengo una sección en donde mi modelo ya me está dando los datos que tengo dentro de ese documento que está analizando. Por ejemplo, aquí ya tengo el bill to, así que aquí voy a agregar bill to. Aquí en los detalles solamente voy a agregar el subtotal, puedo ir buscando los datos que necesito, en este caso, eh, tax, por ejemplo, y finalmente el total. Por el momento solo voy a dejar estos datos y ya tengo aquí listos todos los datos que necesito enviar para aprobación. Finalmente, aquí, bueno, podría hacer más alguna comprobación, por ejemplo, una condición que me dijera si la persona aprueba la factura o el documento, entonces tiene que pasar este otro proceso, pero si lo rechaza, entonces tiene que pasar este otro. Para este ejemplo lo voy a dejar muy sencillo y solamente voy a crear mi elemento en mi lista de SharePoint. Quiero que me guarde ese dato en SharePoint. Voy a buscar aquí el control de SharePoint, que también me va a dar diferentes acciones. Aquí podemos observar todas las acciones que tengo. Para este ejemplo solamente voy a crear un elemento. Aquí me va a abrir todas las listas que tengo disponibles en este entorno. Para el caso del ejemplo, esta es mi lista de SharePoint o mi SharePoint más bien. Y ahora voy a elegir mi lista se llama Invoices. Y una vez que la elijo, me va a abrir una ventana donde tengo todos los campos que existen en mi lista de SharePoint. Y lo único que voy a hacer ahora es llenar estos datos con la información que tengo. Y ahora podemos ver que tengo dos como bloques de diferentes acciones. Por ejemplo, el bloque de la respuesta, este es las respuestas de mi aprobación del objeto que tengo antes, pero también tengo el bloque de mi modelo de inteligencia artificial que creé por acá. Primero voy a agregar datos del modelo de inteligencia artificial porque si recuerdan, no agregué todos los datos en la aprobación. Por ejemplo, no tengo el número de la factura, tampoco tengo de quién es y tengo varios datos que no dejé en la aprobación, así que esos los puedo obtener desde mi modelo de inteligencia artificial. Voy a agregar todos los datos prácticamente del modelo y solamente voy a agregar algunos de la aprobación. Ahora en un momento les voy a mostrar cuáles son los que voy a agregar de la aprobación. Por acá tengo otro dato que tampoco agregué en la aprobación. Y si se dan cuenta es algo muy sencillo. Solamente tengo que tener en cuenta todos los datos que estoy agregando y que voy a ocupar dentro de la herramienta, en este caso, total value. Aquí necesito la fecha que viene en el documento. Y aquí, este estatus, puedo tomar el dato de la aprobación. Si recuerdan, les mencionaba que yo tengo opción de que me aparezcan dos mensajes, aprobar o rechazar, o mensajes personalizados si yo los selecciono como personalizados. En este caso, quiero que me agregue el dato que la persona haya agregado en ese correo electrónico. Y aquí dentro del bloque de aprobaciones tengo un resultado. Este es el que voy a agregar aquí. También voy a agregar la fecha de aprobación, la fecha en la que la persona dio respuesta. Y vean cómo en este momento me agrega otro control adicional.
esto es como si estuviera haciendo un ciclo. ¿Por qué haciendo un ciclo? Porque a lo mejor yo tengo diferentes aprobaciones dentro de un mismo correo y la herramienta de forma automática detecta que puede ocurrir esto y por lo tanto va a ejecutar este proceso el número de veces necesario para terminar de revisar los datos. Voy a revisar que todo esté correcto y aquí en comentarios, bueno, le voy a agregar eh, un, un comentario. ah, Voy a agregar un comentario que viene dentro de las mismas respuestas de aprobación. Aquí, aquí hay una que se llama respuestas comentario y listo, ya tengo mi flujo listo, voy a guardarlo. Ahora que mientras se guarda, voy a abrir una de las facturas que voy a mostrar para este ejemplo. Y, por ejemplo, ahora, esta es una de las facturas que voy a utilizar para ver o para procesar. Si se dan cuenta, bueno, pues es un documento que es una imagen. Estamos viendo que es un archivo con extensión PNG. Es una imagen y lo que quiero es que tome los datos que están en esta imagen. Entonces ya tengo mi flujo listo, guardado, lo voy a probar. Le voy a decir que yo voy a realizar la acción de desencadenamiento o el trigger. Va a tomarse unos segundos en lo que está guardando y procesando estos elementos. Aquí me va a indicar qué elementos va a utilizar el flujo. Le voy a decir que continúe y aquí ya está mi trigger. Mi trigger me pide que adjunte un archivo. Entonces voy a importar. Este es mi archivo, un archivo PNG. Voy a abrirlo. Voy a ejecutar el flujo. Listo. Aquí ya está ejecutándose el flujo. Pasó ya el primer paso, que es justamente la ingesta de ese archivo. Ahora ya ejecutó el modelo y ahora está esperando una aprobación. Voy a abrir mi correo electrónico para ver esa aprobación que me va a llegar, que me acaba de llegar justo ahora. Uh, si abro este correo, podemos ver que tengo un mensaje que me muestra todos los datos que agregamos en ese bloque de autorización o de aprobación. Tengo la fecha de creación y después el mensaje que agregamos con todos los campos. Estos campos ya los está tomando del documento, de ese documento que procesamos con el modelo de inteligencia artificial. Yo por aquí estos son los botones de los que les hablaba, si yo puedo aprobar o rechazar, si necesito otros textos, bueno, pues puedo cambiarlos. En este caso voy a aprobar y voy a agregar un comentario. Voy a dar clic en enviar. Y voy a pasarme nuevamente a mi pantalla del flujo. Observen cómo ya pasó, ahora sí, ya tengo el verde en cada uno de los elementos, ya agregó cada uno de los pasos y voy a ir a mi lista de SharePoint, voy a actualizar. Y aquí ya tengo todos los datos de ese documento, de esa factura que acabo de procesar. Y así de sencillo es como podemos utilizar, aquí está mi comentario, la fecha de procesamiento, el estatus y todos los datos que vienen en ese archivo. Entonces, si se dan cuenta, la herramienta es muy fácil de utilizar, me permite automatizar procesos y evitar cualquier error. Ya no tuve yo como
usuario que tomar el documento y tomar los datos y ponerlos en un sistema, sino que hice que la herramienta tomara todos esos datos y los ejecutara y agregara dentro de mi lista de SharePoint o mi repositorio de datos sin necesidad de que yo agregara alguna información adicional. Si no, bueno, me gustaría saber si hay alguna pregunta o comentario. Hola a todos. No sé si me escucha, Rocío, creo que no, así que voy a preguntarte por el chat y te las voy leyendo. Voy a Estoy hacer, viendo mira, por aquí algunas preguntas. Pudiéramos ver un poco más la parte de configuración de la inteligencia artificial. Toma cualquier tipo de plantilla, incluso cuando es escaneada, es un PDF y no es tan legible. Ok, voy a responder por acá. Bueno, hablando, no voy a escribir la respuesta. Sí, toma cualquier documento. Obviamente, mientras más legible sea, pues mejor va a ser la predicción. ¿Cómo funciona un modelo de inteligencia artificial? Generalmente, lo que yo tengo que hacer para entrenar un modelo de inteligencia artificial es utilizar datos, que en este caso yo lo que hice fue agregar ciertos documentos dentro de mi modelo. Esos documentos de los que yo agregué como ejemplo, que sí pudiera ser un documento escaneado, yo fui seleccionando los datos que quería que me detectara el modelo. Una vez que agregué esos documentos, que de inicio me pide 5 mínimo para que pueda el modelo funcionar de forma correcta, ya el modelo se entrena. Una vez que el modelo se entrena, entonces me permite ya utilizarlo o, bueno, publicarlo para poder utilizarlo. ¿Dónde lo puedo utilizar? En un Power Automate o en una aplicación. ¿De qué depende? De qué tan preciso sea mi modelo. Miren, y aquí voy a hacer una prueba rápida utilizando esta misma forma que agregué. Aquí empieza a trabajar el modelo y a detectar los campos. El modelo me va a indicar cuál es la probabilidad o cuál es el score de el nivel eh, de certeza que tiene para cada uno de los campos que estoy agregando. En este caso, por ejemplo, me dice que es un 100% de certeza, pero aquí me dice que tiene un 78% de certeza. Entonces, dependiendo de qué tan legible o no sea el modelo, bueno, pues, perdón, el documento que esté agregando, la confidencialidad, certeza, el score de certeza va a diferir o va a ser mayor o menor. También, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues puedo entrenar más mi modelo. Mientras más lo entrene, es decir, mientras más archivos o imágenes le agregue de diferentes tipos, pues el modelo va a ser mejor o sí, pues su performance va a ser mejor, ¿no? Dependiendo de cada vez que cuánto información diferente le agregue. Hablando de imágenes, si le agrego una imagen, por ejemplo, con un fondo blanco, una imagen con un fondo verde para un modelo de detección de objetos, por ejemplo, pues obviamente va a ser más certero si yo le agrego muchas imágenes con muchos fondos diferentes, así solamente le agrego 3, ¿no? Entonces, sí, es bastante sencillo y sí puedo utilizar diferentes tipos de archivos, pero se recomienda que utilicen diferentes o muchos modelos. Ay, perdón, no compartí pantalla. Ahorita se las comparto rápidamente. ¿En qué escenarios se recomienda utilizar Power Automate a diferencia de las otras herramientas? Ok. Bueno, pues todo depende. Depende de cuál sea su escenario. Obviamente, para utilizar Power Automate, yo les diría, si quieren automatizar un proceso que sea muy
o que necesiten automatizar de una forma rápida, con Power Automate ya vimos que lo puedo hacer muy fácil. Si necesito realizar un proceso mucho más complejo, en donde a lo mejor el conector todavía no existe y yo tengo que crear el conector para poder ejecutar o automatizar ese proceso, pues seguramente me llevará más tiempo crear el conector y después ejecutar o automatizar el proceso. En ese caso, pues tal vez podría utilizar alguna de las otras herramientas, ¿no? Pero yo los invitaría a revisar los conectores que ya existen en la herramienta. La herramienta ya tiene bastantes conectores listos para su uso y también la creación de conectores, la verdad es que es muy sencilla. Entonces, bueno, pues podrían utilizarlo. Em, y revisar cuáles son las bondades de la herramienta, ¿no? Otra cosa importante es que obviamente la integración con las herramientas que ustedes ya tengan implementadas en su organización, pues hará que sea más fácil a lo mejor utilizar Power Automate o alguna otra herramienta. Esta es la pantalla que estaba compartiendo hace un momento y que tal vez no estaban viendo por error mío. Esta es donde están los modelos de inteligencia artificial. Aquí está mi modelo en donde yo puedo hacer una prueba rápida. En esta prueba rápida, si yo utilizo la misma factura o el mismo ejemplo que utilicé para el demo que vimos, en cada uno de los campos me va a dar el nivel de certeza que tiene el modelo para que el dato sea realmente el que yo seleccioné cuando entrené mi modelo, ¿no? Entonces, esta es la parte de inteligencia artificial en donde yo puedo crear mis modelos, entrenarlos y una vez que los tengo listos, utilizarlos en mis flujos o en mis aplicaciones. Creo que no tengo otra pregunta. Entonces, no sé si, Carlos, tú quieres hacer algún comentario. Perfecto, Rocío. Bueno, el comentario es básicamente agradecerte tu participación. Bueno, ha quedado súper visual, súper bien explicado eh, cuán ágil e intuitiva es la herramienta. También comentar a los asistentes que, bueno, al final muchas veces el dilema que nos encontramos es, oye, ¿qué proceso es ahora mismo susceptible de automatizar? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo estamos trabajando? Incluso, oye, muchas veces ni siquiera lo tenemos ni pintado, ni graficado, ni escrito. Y en eso os podemos ayudar desde Avalora, donde contamos con distintos consultores de negocio para que puedan hacer realmente ese trabajo, que es la parte principal de toma de contacto, ¿no?, con este mundo, ¿no? Porque al final sí que es cierto que Power Automate, a diferencia de otras soluciones que comentabais, es mucho más, bueno, está integrado dentro de la suite de Office 365 y es mucho más fácil o rápido de poner en marcha, ¿no? En los otros sí que es cierto bueno, o sea, al final son unos software mucho más complejos, pero lógicamente requiere de una inversión mayor, ¿no? Entonces, bueno, quedamos a vuestra disposición desde las oficinas lógicamente, de España, de Perú y de Chile para poder tener ese contacto, esa llamada y poder traducir un poco esos procesos y en función a esos poder analizar cuál es la herramienta necesaria para cubrir un poco ese requerimiento. Como Rocío no me escucha porque hemos tenido problemas en la parte de que en problemas técnicos en la plataforma, lo cerramos aquí el webinar y os instamos a mañana otro webinar que cambia radicalmente de temática, como nos suele pasar. Mañana hablamos de MFA, de Multifactor Authenticator, que es una plataforma que estamos impulsando que se llama OneLogin. Es también muy intuitiva y también nos puede cubrir, obviamente, a efectos normativos, nivel de compliance, pero también a efectos operativos nos puede dar distintas características y soluciones. Así que os invito a todos a conectaros. Nos vemos mañana.